Bueno, muy bien. Mucha gente se pregunta cuál es la clave. Yo llevo unos mercados a algunas personas y algunas de esas personas tienen una clave para poder accesar a su casa. Alguien con mucha respeto, pero también con mucha responsabilidad y confianza, sobre todo, me da la clave para que yo entre a su casa y le deje el mercado. Sin esa clave yo no sé entrar. No es posible. Igualmente, parte de la vida hay una parte clave para evidenciar que somos hijos de Dios, y es el fruto. Esta semana, coincidencialmente, hablábamos algo con el pastor Donato. El fruto es algo tan necesario. Y es una pregunta que nos debe incomodar, como las últimas preguntas que nos hemos hecho en los últimos días. ¿Sí? Voy a ir al grano. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué fruto tienes? Porque la palabra de Dios, Dios se extiende, es tan generoso en ese concepto y pone el concepto, la ilustración más fácil que tenemos. Usted planta, prepara el terreno, planta, riega, la planta sale, la sigue regando, la sigue cuidando, la abona, le corta, ¿cierto? Y finalmente da fruto. Aquí los Heller, los dueños de estas tierras de acá, de las manzaneras, saben eso, es una tradición de no sabemos cuántos años, 100, 200, 300 años. Y cada vez, después de semejante invierno, cuando todos los árboles parecen decrépitos sin una sola hoja, sucede un milagro. Tú trabajas también en manzanita, ¿cierto? ¿Cierto, Kelly? ¿La presento otra vez? Kelly también trabaja sabe mucho de manzanas. Y hay un proceso natural de, una planta plantada y que crece y que se desarrolla, tiene fruto. Y Dios coge este ejemplo, esta ilustración y lo trae a nuestras vidas para que entendamos la necesidad de llevar fruto. Pero, ¿cuál es la clave del fruto en la vida cristiana? ¿Cuál es la clave? Porque uno confunde los medios con el fin. Entonces, usualmente el fin no es venir a la iglesia. Ese es un medio para aprender la palabra. El fin no es tener un código de conducta intachable. Esa es la moral de Dios que debemos imitar. ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los medios? Sorpresa que la mayoría de nosotros creemos que esa clave para dar fruto depende de nosotros, pero no esencialmente. Podemos ir a Gálatas 5, 22, 23. Hay un punto de partida. Cuando el Señor habla del Espíritu Santo y el fruto que solo el Espíritu Santo puede crear en su vida, viene por el Espíritu Santo para producir amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y dice que contra estas cosas, frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay ley. Cualquier otra cosa que esté fuera del fruto del Espíritu Santo tiene ley. Pero abundar en estas cosas, en el amor, la paz, la alegría, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y control propio, no tienen ley. Luego, el fruto en el cristiano proviene por el trabajo del Espíritu de Dios en su vida. La operación del Espíritu de Dios trabajando en su vida para transformarlo. Por eso, a mayor control del Espíritu Santo, mayor madurez espiritual. Y la madurez conlleva dar fruto. Pero vamos a irnos un poquito más atrás para poder entender. Hay dos elementos en la cual, vamos a la siguiente por favor. Hay dos elementos por la cual yo puedo decir que a mayor control del Espíritu Santo, mayor madurez espiritual.
Ahora, tengo que hacer una aclaración. El Espíritu Santo no está por ahí a ver a quién ocupa. El Espíritu Santo viene a aquel que ha recibido a Jesús en su corazón y por su confesión de fe en Jesucristo y en la obra redentora de Cristo, ahora el Espíritu Santo llena su vida, la sella y empieza un trabajo enorme en nuestras vidas. Pero es imposible, es decir, para hablar del fruto no puedo hablar sino para quienes han recibido el Espíritu de Dios. O sea, quienes han recibido a Cristo como Salvador. Tanto fue que le dijo Jesús a Nicodemo, a ese sacerdote, se conocía la ley, era peor que Google, o mejor que Google. Se conocía la ley. Pero Jesús le dice, mira, en verdad, de cierto os digo, que si no naces de nuevo, no tienes nada que ver conmigo, con el reino de los cielos, nada. Y era sacerdote. Wow, y este señor ni siquiera entiende esto, porque para poderlo entender necesitaba entender lo que viene por el Espíritu. Entonces él dice, pero ¿cómo es posible que yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo me meto yo en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer? No estás entendiendo. Se nace del agua y del Espíritu. Del agua que limpia tus pecados y el Espíritu que llena tu vida y la pone en una dimensión de salvación, en un nuevo estatus de ser hijo de Dios para ser transformado y renovado. Entonces, tenemos dos cosas que impiden normalmente. ¿De qué depende que usted llegue a esa madurez, o sea, que pueda producir el fruto? Uno es a través del Espíritu de Dios, principalmente es a través del Espíritu de Dios que podemos obtener ese crecimiento. Pero hay una cosa esencial. La primera cosa esencial es que el Espíritu de Dios pueda o no pueda fluir en su vida. Eso depende de ti. Dios no va a obligar a nadie que no quiera ser cambiado. Funciona así. ¿Usted cómo puede cambiar a una persona que está en las drogas? Si él no quiere. Una persona que está en el alcohol, si él no quiere. O sea, ¿cómo le funciona una medicina de que el doctor le da a usted si usted no se la toma? ¿Cómo va a transformar? ¿Cómo va a hacer el efecto que busca el médico para sanar su organismo? Entonces, la primera decisión es que pueda permitirle, que pueda, es decir, que le permita el fluir del Espíritu de Dios en su vida. Y el otro aspecto también depende de cuánto. O sea, uno que el Espíritu de Dios, usted diga, sí, yo quiero que el Espíritu de Dios obre en mi vida y transforme mi vida. Ahora, ¿cuánto es la segunda pregunta? No solamente esta área en mi vida, solamente estos aspectos de mi vida, pero que no me toque el dinero, que no me toque el trabajo, que no me toque mis hijos, que no me toque mi esposo. Entonces, así no puede fluir el Espíritu de Dios. Que pueda el Espíritu trabajar en su vida y cuánto puede trabajar el Espíritu de Dios en su vida. Vayamos rápidamente, porque hay una cosa importante aquí. Hay que entender que la madurez espiritual no consiste de cuánto conocimiento bíblico yo posea, cuánto sabes sobre la Biblia, sino más bien de cuán dispuesto he estado para permitir que el Espíritu Santo transforme mi entendimiento acerca de Él, de Dios y de la vida que Él quiere, que Él me propone. Porque si usted tiene mucho conocimiento, pero no ha permitido que el Espíritu Santo lleve a desarrollar eso en su vida, es mera información. Usted es una biblioteca andando, ¿cierto? Un libro de teología andando, pero si eso no transforma su vida, ¿de qué le sirve? Si no permite que el Espíritu de Dios transforme su vida. Jeremías 9, 23, 24 dice, así dice el Señor, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor.
Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán, oiga, comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando usted permite que el Espíritu de Dios transforme su mente, entonces le permite entender la voluntad de Dios. Pero la mayoría de nosotros se va a decir, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pues el conocimiento de la palabra de Dios está ausente y por lo tanto el Espíritu de Dios no puede trabajar en su vida para guiarlo a través de esas decisiones que tiene que tomar. Segunda de Pedro 1, 5, 8 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su virtud, ¿cierto? ¿Qué? A su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, a Dios devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán ¿qué? Que sean ¿qué? Inútiles e improductivos. ¡Wow! Ahora, ¿cómo es que obtenemos el fruto? Cuando agregamos lo que nos hace falta a través cuando permitimos que el Espíritu Santo viva en nuestra vida, nos enseñe la palabra y nosotros obedezcamos de manera juiciosa o de manera de corazón y honestamente la palabra de Dios enseñada por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando eso pasa en nuestras vidas, dejaremos de ser inútiles e improductivos. Sí, sino que todo lo contrario, seremos hombres útiles para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para su hermana, para su madre. Pero además llevaremos fruto, porque el primer fruto que se da es poder influenciar las personas. ¿Cómo puede usted influenciar las personas si no tiene un fruto atractivo? Sí, la gente debe de decir, yo quiero eso que tiene Azucena. Uy, yo quiero ese fruto. Qué paciencia ha ganado. ¿Me dejas hablar de ti? Cómo ha rendido su corazón al Señor. Cómo en vez de reaccionar, ahora calla. Escucha más, pronta para escuchar, lenta para hablar y más lenta para irarse. Yo quiero eso que Dios ha transformado en su vida. No se ponga el otro, uy, yo quiero el carro que tiene Azucena. Sí. Bueno, hay cosas que... Yo quiero la casa que tiene Azucena. Yo quiero el marido, no, cuidado con eso, el marido que tiene Azucena. ¿Cierto? No nos podemos desviar de lo que Dios quiere para nosotros. Colosenses 1:10 dice, para que vivan de manera digna de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:17-18. Así que ustedes, queridos hermanos, pues ya saben esto de antemano, manténganse alerta, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Y hasta cuándo? Yo puedo limitar el fluir del Espíritu Santo. ¿Cómo lo limito? Ejemplos. Voy a decirlo claramente. Cuando usted se da los tragos, no os embriaguéis con vino porque en él hay disolución del Espíritu. Usted impide el fluir del Espíritu de Dios. Usted se expone a que le pasen cosas, o a decir cosas, o a crea ambientes destructivos en su vida, tóxicos, con el tema del licor, con las drogas, con el alcohol, con la pornografía, con las series
que poco a poco lo van metiendo a usted en un tema de pornografía, de violencia, de muchas cosas. Entonces, yo puedo limitar el fluir de su Espíritu Santo a través de mí por enfocarme en mis habilidades o limitaciones personales. Porque yo no permito, dice Corintios, 2 Corintios 2 y 9 dice que que te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero usted no, usted se siente Superman. Yo me las sé todas. Pregúnteme la Biblia, pregúnteme. Pregúnteme qué hacen esto. Y lo que usted está haciendo es que su suficiencia impide el fluir del Espíritu Santo para enseñarle humildad, amor, mansedumbre, dominio propio. O sea, con su altivez, con su orgullo, está impidiendo que el Espíritu de Dios llene su vida y le impida dar fruto. Ahora, el crecimiento espiritual debe continuar hasta que me vaya al cielo. No es un problema, es entender que Dios dice, aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en completarla. Por lo tanto, todo este trabajo del Espíritu Santo de Dios, renovándonos, transformándonos, confrontándonos, llevándonos a la verdad, quitando tanta mentira y tanta estructura de pecado que hemos contemplado por muchos años. Todo ese trabajo que viene haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida a través del conocimiento de la palabra, sustituyendo esas estructuras de mentira por estructuras de verdad, para cambiar nuestro comportamiento, no va a terminar aquí, sino cuando estemos allá delante de Él. ¿Sí? Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea continua, común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. El Señor está atento y conoce que podemos levantarnos con muchos pretextos para evitar que el Espíritu de Dios obre en nosotros y por la misma razón no tengamos fruto. Cuanto más dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, más evidente será este fruto. O sea, yo les vengo desde el principio diciendo, tener fruto empieza, es originado, es vital, es esencial a partir de que el Espíritu Santo obre en su vida. ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo obre en su vida? Dios lo ha puesto, aquel que ha tenido fe, Dios lo ha puesto para sellar su vida, para llenarla y para llevarlo a una comprensión de Dios. Pero necesita dejarlo trabajar. Si yo tomo el martillo, necesito que entregarle el martillo a él para que clave las puntillas. Pero si yo sigo clavando las puntillas, la casa siempre me va a quedar mal. Pero si le entrego el martillo y las puntillas, bueno, Señor, ¿ahora cómo es? Entonces Él me lleva la palabra, me dice, no es ni con martillo ni con puntilla, sino con tornillo y taladro. Me cambia todo. Pero cuando vemos lo que está construyendo en nuestra vida, dije, wow, está mucho mejor. Se ve mejor, más fuerte, más sólido. La mayoría de los pisos que las casas viejas suenan, ¿no? En mi casa suenan algunos pisos así. ¿Por qué? Porque fueron maderas clavadas. Y hoy en día ya no se clavan las maderas, se atornillan. Ahí se cambió totalmente el sistema de construcción. Por la misma razón, nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios introduzca una forma de hacer diferente las cosas. Incluso desaprendiendo, quitando lo aprendido por colocar lo nuevo que Dios tiene para nosotros.
En Gálatas 5:16, Jesús dijo a sus seguidores: yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El primer fruto que está pensando el Señor es cambiar sus vidas. Porque a través de cambiar sus vidas, entonces tendrán autoridad para animar a otros a cambiar sus vidas. Si yo conozco a Cristo y nada ha pasado en mi vida, como por qué razón a la persona que le comparto se va a animar a cambiar su vida si me ve el mismo? ¿Usted de qué le ha servido? De pronto le dice así, ¿de qué le ha servido ser cristiano? Usted sigue siendo mentiroso, bocón, celoso, pleitero, traumatago. ¿De qué le ha servido? Entonces, ¿con qué autoridad me habla? O el papá que va todos los domingos a la iglesia. Pero todos los viernes nos falta el six-pack. Entonces, ¿con qué autoridad le habla a su hija? No salgas a fiestas. No te emborraches. Cuando la hija lo conoce los viernes siempre, borracho. ¿Con qué autoridad quiere usted manejar su vida? Si usted se niega y bloquea al Espíritu de Dios a actuar en su vida. Entonces, Juan 15:16 dice, el fruto justo tiene un beneficio eterno. El fruto que Dios provee en su vida va a tener un beneficio eterno. Va a impactar vidas. Mi mamá decidió tomar una decisión cuando mi papá se fue a los 12 años. Y voy a honrar a mi Dios. Y voy a honrar a mis hijos. Y ellos conocerán quién es mi Dios. Y aquí estamos. Y hace unos años en mi vida, Martica y yo tomamos la decisión, vamos a honrar a Dios. Porque como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes pueden que quieran adorar a otras personas, les dijo José a los demás líderes de Israel. Ustedes quieren adorar a los de al lado, a los vecinos allá, usted quiere seguir lo que el mundo hace, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y párese donde se paren. A mí me conviene más agradar a Dios que a los hombres. A usted también. Porque su fruto es eterno. Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros. Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros, perdón, me leí mal, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿El que qué? El que permanece en él, en Jesús. Y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Usted necesita entenderlo, pero sobre todo empezarlo a vivir. Porque si no lo entiende bien y no lo empieza a vivir, no hay fruto. Entonces, la siguiente. El problema está en que nos descuidamos la comunión con Dios y entonces entorpecemos el tiempo del fruto. Incluso entorpecemos las bendiciones de Dios. Muchas veces las bendiciones de Dios se retrasan hasta que no entiendas cosas y cuando finalmente lo entiendes, vienen las bendiciones. Sí, yo quería hacer un ejercicio con Gerlin. Venga aquí al lado mío. Necesito que usted se imagine. Póngase de frente. Él es muy atleta.
Entonces, él va a saber qué le estoy diciendo. Necesito que se imaginen que él está montado en una caminadora. Y camina. Bien, camina. En una caminadora. Entonces, él está decidido a confiar en el Señor. Él va caminando. ¿Cierto? El Espíritu de Dios está trabajando en su vida, en su corazón. Pero él empieza a confiar más en sus fuerzas. Entonces, él cree que por hacer más, alcanza más. Es decir, le está quitando el rol y el proceso, el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Entonces él empieza a correr. Más rápido, más rápido. Es más, también se cansa. Y él sigue pensando en que él puede hacerlo. Bueno, entonces empieza con el traguito, con las drogas, mucho Netflix, mucha social media. Y entonces parece que estuviera escalando. Entonces, una escaladora. Ya está escalando. Él sigue luchando con su carne, sigue luchando con su carne. Hermano, levante esa rodilla que sude. Sigue luchando. En una escaladora, es que no podía traer una escaladora aquí, era imposible. Pero yo creo que él sigue luchando con sus fuerzas, él trata, y ahora entonces está en la elíptica, porque cree que hay que meterle más cosas. ¿Cuál es el problema de todo ese esfuerzo que usted hace para salir adelante? No avanzó. Usted hace muchas cosas para cambiar su vida, pero permanece en el mismo lugar de siempre. Usted cree que puede obtener fruto, pero no avanza hacia donde es. Y sigue luchando, y sus fuerzas, y trata, porque usted está impidiendo el fluir del Espíritu Santo en su vida, y que el conocimiento le dice, no es ahí. ¿Cierto? Entonces algo lo convence que es saltando. Tampoco se mueve. No avanza. ¿Cómo hacemos para avanzar? ¿Cómo hacemos para avanzar? No, siga hermano, hasta que sude. Necesitamos una entrega diaria. Porque él va cada 15 días al gimnasio o cada mes. Pero si va todos los días puede haber un fruto, pero si no lo hace entonces, ¿cómo? Pero si él sigue confiando en lo que él puede hacer y no lo que puede hacer Dios en su vida, va a seguir en el mismo lugar. ¿Usted quiere que las cosas cambien? ¿Quiere que haya fruto? Necesita moverse en la dirección que la palabra de Dios traída por el Espíritu de Dios en su vida, le muestre. La palabra de Dios siempre es, mire, cuando usted tiene una vida diaria con Dios, tiene una comunión diaria, un arrepentimiento, sí, diario, una conexión a diario con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Usted aprende a caminar en el Espíritu, porque de otra manera termina satisfaciendo los deseos de la carne. Yo puedo, yo quiero, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer lo otro, es que yo tengo que hacer esto, es que yo puedo sola, yo puedo solo. Y se aparta de lo que la promesa de Dios le dice, yo estaré contigo. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me falta. Porque era su pastor, estaba en sus prados, en sus manantiales de agua. Son los lugares que el pastor provee para usted beber, tomar. La próxima vez lo paso a Juan Carlos aquí para que sube. Y ya lo está mirando, así que te quería ver, decía Juan Carlos. Entonces, manténgase íntimamente conectado a la vid verdadera. Es la única manera de ¿qué?
aumentar en la vejez. Que aunque aumente la vejez, usted tenga más fruto, perdón. Salmo 92. Que aunque usted corra, no se cansarán. Isaías 40:31. Y que no nos cansemos, pues, de hacer bien. Gálatas 5:6. 3 cosas que el Señor nos recomienda aquí. 1. Podemos convertirnos en expertos en las rutinas y no producir un cambio. Nuestras obras pueden estar, pero nuestras obras van a ser probadas. Todos vamos a estar delante del Señor y seremos probadas. Estas obras, todas las cosas que usted haga, serán probadas delante del Señor. Siéntese, por favor. Mire, usted puede rendirse a los pies de Dios y permitir que el Espíritu de Dios obre en su vida a través del conocimiento de la palabra. Necesita sustituir lo que usted ha aprendido de sí mismo. Ya habíamos aprendido el domingo pasado que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Entonces necesita desmontar, borrar esas cosas y instalar la palabra de verdad. Afinar su corazón con la verdad. Invitar al Espíritu Santo para que trabaje en su vida y transforme su vida conforme a al plan de Dios. No a su plan, no a su rutina. Caminó, corrió, escaló, pero no avanzó. Escriba la rutina que Dios quiere. Dios quiere tener tiempo con usted, leer la palabra, que venga a la iglesia a estudiar la palabra. Es más, que se entrene para servir, para compartir la verdad. Haga la diferencia como hijo de Dios, entendiendo que el poder de Dios por su Espíritu Santo va a cambiar su vida para obtener el fruto. El fruto que Dios le da tiene efecto eterno. Usted lo puede ver en sus hijos. Yo lo veo en mis hijos. Mi mamá lo ve en mí. Hay cosas que uno no puede cansarse de hacer el bien, como decía Gálatas, porque a su tiempo segaremos, veremos el fruto. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer las cosas como para Dios. Ríndase al Señor. Permita que su palabra, su Espíritu Santo, obre en su vida cambiando las cosas. Las disciplinas espirituales son esenciales para cambiar nuestra forma de ver, de hablar, de entender. Incluso cambiar nuestra forma de entretenernos. Cambiar nuestra forma de soñar. Yo hoy soy muy macerado ahora con lo que sueño. Yo quería un yate, un barquito, pero ni siquiera me aguanto el mar. O sea, después de 2 minutos estoy enfermo. Entonces, hasta ese tipo de cosas uno dice, ¿por qué sigue soñando eso? Además, Dios me quiere en tierra firme, yo creo. Aquí. Entonces, hasta soñar, todo eso cambia el Espíritu de Dios en su vida y lo lleva a tener un fruto, el fruto que quiere Dios, ese fruto que tiene efecto eterno en su vida y en la vida de las demás personas. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a llevar ese fruto por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, trayendo una palabra que reestructure, que renueve totalmente, que transforme totalmente nuestras vidas. Porque el fruto viene por el actuar de tu Espíritu Santo en nosotros. Que nos rindamos a ti, Señor, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Señor, mira cada familia en este lugar. Te necesitamos hoy más que ayer. Hoy más que ayer. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias. Llévanos esta semana meditando en esto.
Necesitamos invitar al Espíritu de Dios para que transforme nuestras vidas y llevemos mucho fruto, tal cual como tú nos lo pides. Gracias, Señor, por este tiempo. Que tu Espíritu Santo sea sobre todos, enseñándonos tu verdad, Señor. Que cambiemos nuestra rutina por tu rutina para alcanzar ese fruto que tú has preparado para nosotros. Que abunde el fruto entre todos nosotros, entre los padres, las madres, los hijos, tu iglesia. Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Llévanos a ese convencimiento, Señor. Nos has creado para traer, para llevar mucho fruto. Ayúdanos a que esta palabra se cumpla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.